Claro que sí. Al inicio de la historia podemos ver un superhumano de Corea del Sur quien está peleando con el mayor asesino y más letal de Corea. Sin embargo, el cuerpo de Shao Kai también ha sido mejorado y solamente estaba en la fase de activación, y a medida que el potencial de Shao Kai comenzaba a aumentar, el superhumano también fue derrotado. Sin embargo, se nos dice que los superhumanos creados genéticamente no están exentos de debilidades. Estos sujetos experimentales temen a la luz brillante, ya que la exposición prolongada a la luz los hace explotar, algo así como Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, Shao Kai parecía haber superado los efectos de la luz, e incluso pudo reaccionar y continuar luchando, viendo cómo se regenera de manera brutal. Se nos revela que como asesina de élite tiene una personalidad bastante dura, e incluso no hace mucho encontró el cuerpo de su padre cerca del estacionamiento. Shao Kai se conmocionó, pero en realidad no se la veía triste. Pronto se celebró el funeral de su padre según lo programado, pero poco después un dueño del restaurante, un viejo conocido de su padre, llega ahí. Era bastante sospechoso porque tenía muchos matones. Por supuesto, Shao Kai no era una persona ordinaria. Se mantuvo tranquila frente a un grupo de personas que la observaban mientras comía, y evidentemente desconcertó al jefe llamado Geno, ya que no se le veía ni un solo gramo de miedo en sus ojos. E incluso el jefe Geno se asustó demasiado con la mirada de Shao Kai para hablar. Geno rápidamente le ofreció algunos encurtidos para complacerla, pero cuando terminó de comer, y una vez que terminó de comer, sacó 2 fajos llenos de dinero, diciéndole: este solamente es un depósito, el pago final será mucho mayor. Shao Kai lo miró fijamente y le preguntó para qué quería tanto dinero, a lo que Geno no perdió la oportunidad de persuadirla. Afirmó que solamente se trataba de una caja fuerte que había sido fabricada por un maestro, y lo único que tenía que hacerla era abrirla y recuperarla, ya que Shao Kai solamente era la única que podía hacerlo en Corea. Con esto ella ganaría muchísimo dinero, era simplemente un trabajo perfecto para un retiro, a lo cual al escuchar estas palabras ella quería retirarse de todo esto, por lo que Shao Kai rápidamente apareció en la ruta principal con su objetivo. Por su cuenta eliminó a todos los guardaespaldas de una manera brutal y obtuvo éxito al encontrar la caja, y en tan solo algunos segundos Geno y sus subordinados llegaron. Todos estaban impresionados por las habilidades de Shao, pero de repente Geno le disparó 2 veces a Shao Kai y ordenó a sus hombres que la arrojaran al río cercano. Rápidamente regresó a una tienda, donde esperaba a un empleador, informando que no había sobrevivientes. El hombre no le dijo una sola palabra, pero resultó ser un hombre que pertenecía al grupo de la parte 2 de la CIA, y esta sustancia misteriosa también le pertenecía al grupo 2. Las personas que fueron brutalmente mandados con San Pedro eran en realidad los agentes del grupo 1, así que todo era una competencia interna dentro de la CIA. Pero Geno no era nada tonto. Sabía que meterse con la CIA era prácticamente cavar su tumba, por lo que cuando tuvo la oportunidad mandó con San Pedro a dichos hombres. Regresando con Shao, vemos que estaba gravemente en el río, pero en realidad parecía que solamente era el dolor pasajero. Shao se sentó a la orilla del río y sacó un pañuelo de su bolsillo, y dentro había un tubo de la misteriosa sustancia negra, siendo el objetivo de esta misión, llamado The Tyrant. Aprovechó el momento antes de que Geno llegara, abriendo la caja fuerte y recuperando la sustancia. Pero Shao no sabía cuál era el propósito de Tyrant, y solamente pudo guardarlo por el momento. Pero ahora existía un problema, ya que los hombres de Geno la habían dejado en un río bastante lejano, así que lejos de la ciudad aprovechó un momento que parecía de película. Un taxi se encontraba cerca de ahí, por lo que decidió acercarse. Dentro del taxi vemos que ocurría algo muy turbio, pues evidentemente vemos que la chica había sido secuestrada, y el conductor del taxi les dijo que se deshicieran rápidamente de aquella mujer. Y mientras cumplían esa misión, él iba a hacer pipí. Sin embargo, se encuentra con Shao, quien sigilosamente agarra una rama para partirla en 2. Mientras tanto, el matón del auto estaba a punto de mandar con San Pedro a la chica, cuando de repente la cabeza del conductor se estrella contra la ventana. El matón salió apresuradamente para comprobar lo que pasaba, y Shao Kai aprovechó la oportunidad para subir al auto y marcharse, pero metros más adelante se dio cuenta que la chica que estaba detrás estaba brutalmente herida, por lo que Shao se dio media vuelta y regresó. Se lanzó contra el matón y, no contenta con eso, fue directamente hacia el conductor y lo mandó con San Pedro por completo. Pero la brutalidad de Shao asustó a la chica, quien inmediatamente salió del auto y corrió. Shao no le importaba realmente si quería rescatar a la chica o no, lo que le importaba que aquellos desgraciados ya no hicieran lo mismo con otras personas, y era suficiente. Pronto llegó a una clínica privada donde el médico le ayudó a tratar sus heridas, pero aunque era un médico discreto, también era una mala persona. Vio el efectivo y el pañuelo a su lado, y planeó robárselo todo, pero cuando vio el Tyrant en el vial, inmediatamente se dio cuenta de que pertenecía a la CIA, así que los llamó para informarles que Shao Kai lo tenía en su poder. Tan solo algunos minutos después, alguien tocó la puerta. El doctor se estaba saboreando toda aquella riqueza.
Sin embargo, una vez que abrió la puerta, varios agentes comenzaron a entrar e ir a la sala de operaciones, pero Shao Kahn no se encontraba ahí, y una vez que reaccionaron, se encontraba detrás de ellos, eliminándolos uno por uno de forma brutal. Luego de terminar, Xiao se preparó para quitarse toda la sangre y fue a elegir un nuevo atuendo, pero en ese momento la personalidad de su hermano tomó el control, eligiendo un conjunto más estiloso, lo que le disgustó un poco a Xiao, pero no podía discutir con su hermano. Después de esto, se dirigió a encontrar a Geno para vengarse, así que tomó el auto y partió directamente hacia allá. Del otro lado conocemos a su némesis, el asesino de élite, Hong, pero su objetivo era completamente diferente. Él buscaba un hombre de la montaña que decía haber encontrado un monstruo de 3 brazos mientras cortaba la madera en las montañas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacerle algo, el sol salió y el cuerpo del monstruo comenzó a arder al contacto de la luz solar. Y luego de explotar en pedazos, una gota de líquido negro voló al ojo del hombre. Y hasta este momento el anciano yacía en la cama sufriendo mucho, y su esposa estaba muy impotente al respecto, ya que su esposo seguía diciendo que había visto al monstruo. El médico pensaba que se había vuelto completamente loco. Además, los vecinos cercanos también estaban asustados y se mudaron al pueblo. En ese momento, Hong sacó su teléfono y reprodujo un video del monstruo, y el anciano inmediatamente tembló de miedo. Hong comprendió que el verdadero objetivo era aquel hombre, por lo que inmediatamente se deshizo tanto de su esposa como de él, y aunque el líquido negro quería escapar, él simplemente lo eliminó por completo. Finalmente prendió fuego a la casa para eliminar futuros problemas y así completar su tarea. Sin embargo, una vez que sube al auto, se da cuenta que le llegó otro mensaje, siendo su próximo objetivo, y era Juno. Esa misma noche nos trasladamos a la CIA, donde conocemos a Paul. Este hombre era de los Estados Unidos y era el verdadero controlador del Grupo 2. Como líder no podría permitirse nada de esto, y sobre todo porque perdieron el The Tyrant. Y es por eso que personalmente fue a Corea del Sur, no simplemente para recuperar el suero, sino también para eliminar por completo al Grupo 1 de la CIA, eliminar su director, y no solo eso, acusó al líder del grupo de no ser más que basura. Por otro lado, podemos ver a Shin que se dirige directamente a la dirección de un amigo llamado Han, quien era traficante de armas clandestino. Pero antes de abrir la puerta, primero fue a comprar 3 refrescos. Uno era para tomárselo y los 2 los envolvió con el resto de su abrigo. Al tocar la puerta, vemos que uno de los guardias abrió y le dijo que si se encontraba Han, a lo que él le dijo: aquí no hay ningún Han, puedes perderte y vete antes de que te haga algo. Al darse la espalda, Xiao agarró las 2 latas y le rompió la cabeza literalmente, y posteriormente caminó tranquila hacia un lugar donde se encontraba Han con unos extranjeros jugando. Han al verla la reconoció como Xiao y sabía lo peligrosa que era, por lo que decidió agarrar su arma. Sin embargo, el resto de sus compañeros no sabían y comenzaron a jugar con ella, y una vez que le puso una mano encima, flashes de disparos brotaron por un momento, para luego darnos una imagen donde el depósito de armas subterráneo fue completamente masacrado. Solamente Han había sobrevivido. Xiao se le acercó para preguntarle por el paradero de Juno, y Han rápidamente dijo que podría estar en su ciudad natal, Busan. Sin embargo, Xiao no dejaría sobrevivientes, y al final lo envió a su tumba. En ese momento vemos que Hong había llegado a Busan y encontrando el escondite de Geno, y confirmando que había gente dentro, Hong inmediatamente sacó una pistola con silenciador. Todo el proceso fue fluido y sin problemas. Hong solamente había dejado un sobreviviente para interrogarlo, pero el sobreviviente no parecía saber nada del paradero de Geno, así que decidió deshacerse de él de todas maneras. Pero al irse, vemos que en ese momento Shao Kahn había llegado hasta ahí también, cruzándose con Hong, pero mientras ellos estaban caminando, los dos se detuvieron. Hong sintió que ella podría ser el objetivo del asesinato, mientras que Shao Kahn percibió el olor a pólvora que traía él. En un momento, Shao Kahn afirmó que no le gustaban las cosas sobrenaturales y fingió confundirlo con un sacerdote. Shao Kahn no quería complicar las cosas en ese momento. Después de escuchar esto, Hong también se fue del área. Sin embargo, cuando bajó para revisar su teléfono, de repente se dio cuenta de que Shao Kahn era realmente su objetivo, así que esperó abajo. Mientras tanto, Shao Kahn entró a la casa. No le sorprendió encontrar la casa llena de cadáveres. En cambio, se sintió aliviada al ver que Yen Mo no estaba entre ellos, ya que ella quería matarlo por sí misma. Entonces se dio la vuelta y se fue. Apenas bajó las escaleras, Hong tenía su mirada fija en ella. Un grupo de matones de repente salió y rodearon a Hong, sin otra opción más que observar cómo Shao Kahn se alejaba. Hong fue llevado al estacionamiento antes de que finalmente tuviera la oportunidad de actuar. Un grupo de matones yacía ordenadamente en el suelo, sin saber si todavía estaban vivos. Por otro lado, Shao Kahn encontró a la tercera persona en la foto. Se acercó y mostró varios tipos de armas, dejándole elegir por sí mismo. Ambos eran viejos conocidos. Además, la herida en la mano del anciano fue dejada por ella hace 10 años. Dijo que ella diría cualquier cosa, pero realmente no sabía el paradero de Yen Mo.
Simplemente le dijo que el respaldo del objetivo era la CIA. Si confesaba, moriría. Justo cuando quería persuadir a Xiao Kai para que desistiera, de repente ella le dijo que se callara. Luego se dio la vuelta y miró hacia atrás. El hombre cumplió con la orden de Xiao Kai. El anciano fue asesinado por Hong mientras ella salía lentamente de la habitación. Hong le apuntó con una pistola a la cabeza. Luego le preguntó a Xiao Kai qué sabía. Viendo que no tenía intención de hablar, fingió que estaba a punto de matarla, pero Xiao Kai le dijo que se lo llevara con ella. Cuando Hong notó algo y miró hacia abajo, se sorprendió. La posición que Xiao Kai había elegido era muy arriesgada. Si tenía suerte, moriría rápidamente. Si no, solo sería un eunuco en su próxima vida. Mientras hablaban, la tensión entre ellos aumentó. Xiao Kai aprovechó la oportunidad para disparar a su pie. Hong rápidamente corrió hacia un lado, recogió la escopeta y le disparó a Xiao Kai en el brazo. Ambos se ocultaron en diferentes lugares para realizar tratamientos de emergencia a sus heridas. Luego, Xiao Kai preguntó si ya había matado a Yen Mo. Al recibir una respuesta negativa, Xiao Kai se sintió aliviada y dijo que quería matar a Yen Mo él mismo. Estaban a punto de ajustar cuentas cuando de repente Hong recibió una notificación. Después de leerla, sintió como si se le viniera un dolor de cabeza. Dijo que debían cesar el fuego primero para lidiar con asuntos importantes y que necesitaba llevar a Xiao Kai con él. En ese momento, Xiao Kai se dio cuenta de que Yen Mo había aparecido y que se había refugiado en la CIA. Hong le entregó las llaves de su auto a Xiao Kai porque su pie estaba lesionado y no podía conducir. Mientras tanto, Yen Mo en el camino también enfrentaba dificultades. No había ido muy lejos cuando fue rodeado por Paul y sus hombres. Empezaron a disparar inmediatamente. Luego el superhumano se acercó y le arrancó el techo del auto. Incluso las puertas del auto fueron arrancadas, así que Yeno cayó en sus manos. El líder adjunto del grupo 2 estaba furioso pero no se atrevió a hablar, temiendo por su vida. En ese momento, Paul le dijo que se comportara, solo necesitaba esperar a que le entregara la cabeza del director Choi. Mientras tanto, el director Choi también había sido atado en el auto por Paul. Si no supiera tantos secretos, probablemente Paul lo habría eliminado hace tiempo. Yen Mo se quejaba del desalmado proceder del director Choi en el auto, haberle solucionado tantos problemas, y sin embargo, el director Choi contrató a Hong para matarlo. Hong ya lo había rastreado hasta esa ubicación. El último auto en el convoy decidió interceptar a Hong solo, pero se sobreestimó. El siguiente auto tuvo que detenerse para interceptar. Había un superhumano en este auto que simplemente abrió la puerta con sus manos desnudas. Al ver que ambos venían agresivamente, aparecieron runas metálicas en sus rostros. Incluso al ser disparados, no parecía importarles mucho. Un golpe de hombro hizo que el auto volara al césped. Cuando se acercó, descubrió que el auto ya estaba vacío. Rápidamente escaneó los alrededores. De repente le dispararon en la frente por Xiao Kai. Sin embargo, como superhumano, el hombre inesperadamente se levantó de nuevo y pateó a Xiao Kai varios metros lejos. Luego se acercó a ella listo para dar un golpe fatal. En un momento crítico, Hong llegó, aplastó el pie del hombre y luego le disparó en la cabeza. Sin embargo, Hong conocía bien la resiliencia de estos monstruos. Disparó 3 balas directamente a la cabeza del hombre. Hong se volvió hacia Xiao Kai, listo para llevársela. De repente, Xiao Kai fue poseída por el tirano. Hong estaba muy sorprendido. No esperaba que el tirano hubiera estado dentro de ella todo el tiempo. Sin embargo, el contenedor ahora estaba roto. Hong inmediatamente sacó su arma y disparó, pero Xiao Kai lo empujó. Dijo que no había perdido la razón. La prioridad era encargarse de Yeno primero. Mientras tanto, el equipo de Paul llegó a un teatro abandonado. Este era el escondite secreto del director Choi. Paul estaba muy enfadado por la muerte de su subordinado superhumano. Cuestionó dónde estaba el tirano. Al ver que el otro partido se negaba a hablar, lo enfureció aún más. Pero ahora no podía matar al director Choi, así que descargó su ira sobre sus subordinados. Sin embargo, las muertes de sus subordinados parecieron no afectaron al director Choi, así que no tuvo conflictos internos. Bajo la guía de otro subordinado superhumano, Paul y su equipo llegaron rápidamente a las profundidades del teatro. Este debía ser el lugar donde se guardaba la caja fuerte. Sin embargo, las reacciones de las personas dentro dejaron a Paul desconcertado. Se apresuró a revisar la caja fuerte. Paul descubrió que estaba vacía, porque esta caja había estado descifrando la contraseña desde que se recuperó, hasta que justo se acabó de descifrar. Todos estaban repentinamente confundidos. El director Choi seguía insistiendo en que no sabía dónde estaba el tirano, pero Paul no le creyó, así que comenzó a ejecutar a sus subordinados frente a él. Cuando llegó el turno de Yen Mo, de repente, dijo que sabía dónde estaba el tirano porque recordaba que solo Xiao Kai podía abrir la caja fuerte, así que el tirano debía estar en sus manos. En ese momento también llegaron Xiao Kai y Hong, quienes corrieron hacia el interior. Entonces, los dos se separaron para actuar. Hong podía encargarse de los pequeños matones, mientras que Xiao Kai se enfrentó al superhumano. Inmediatamente fue derribada por él.
pero el tirano también emergió en su rostro, y fue entonces cuando la otra parte se dio cuenta de que Xiao Kai también era un superhumano. En el siguiente segundo, su potencial se activó, mostrando también habilidades de combate poderosas. Los dos se involucraron en una lucha feroz. Xiao Kai fue empujada contra la pared por él, sin embargo, su fuerza de combate estaba aumentando rápidamente. Pateó la pared para tomar impulso y lo lanzó por los aires, pero el oponente la atrapó y la lanzó escaleras arriba. Mientras tanto, Hong rápidamente limpió a los matones. Mantuvo un arma apuntando a Paul, quien tuvo que bajar su arma, aunque no estaba particularmente asustado. Al fin y al cabo, era del lado americano y el director Choi probablemente no se atrevería a tocarlo. Sin embargo, el director Choi parecía indiferente. Simplemente sonrió levemente y le dio una palmada en el hombro. La persona que escapaba era Yeno. En ese momento el director Choi le preguntó a Hong por qué solo le disparó en las piernas. Hong respondió que había prometido a alguien que la vida de Yenmo debía dejarse en manos de la otra parte. Fue entonces cuando Xiao Kai irrumpió a través de la pared. El director Choi también se dio cuenta de los patrones en su brazo y repentinamente entendió que el tirano estaba dentro de Xiao Kai. Luego los dos superhumanos comenzaron a luchar. Por un tiempo ninguno de los dos tomó ventaja. El extranjero sacó un gran machete mientras que Xiao Kai agarró una barra de acero. Durante la pelea, el machete perforó su cuerpo y Xiao Kai lanzó al extranjero contra la pared. Luego agarró el machete y lo clavó en su cráneo, fijándolo a una columna. Después recogió una pistola y le disparó a Yeno. De repente, Hong le disparó a Xiao Kai en la cabeza. Era el momento de ajustar cuentas. Xiao Kai dijo que se había adaptado completamente. De repente, el director Choi ordenó a sus hombres que encendieran las luces. El tirano estaba en un gran dolor debido a la luz brillante, y Hong aprovechó la oportunidad para disparar nuevamente con la escopeta. Xiao Kai fue empujada hacia atrás por el asalto. De repente, el tirano se despertó completamente tomando el control del cuerpo. Rápidamente recogió la pistola y disparó a todos los focos. La personalidad del tirano de Xiao Kai estaba oficialmente activada. Las tres personalidades en un solo cuerpo eran algo ruidosas. El tirano expresó su deseo de matar al director Choi. Sin embargo, el otro partido no se preocupó, solo miró su reloj y le instó a irse rápidamente y encontrar un lugar oscuro para esconderse, ya que el amanecer se aproximaba. En ese momento se pudo escuchar un gran número de pasos afuera. El director Choi sabía que el grupo 2 estaba llegando. Rápidamente urgió al tirano a irse, de lo contrario morirían juntos allí. Al mismo tiempo, el director Choi ya se había resignado a la muerte. Ahora su poder había sido completamente desmantelado. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la muerte, así que se sentaba tranquilamente esperando al enemigo. En ese momento, Hong, de repente, se liberó de sus ataduras. Rápidamente mató a varios enemigos con su pistola antes de llegar a la ventana y saltar. Debajo había un río, y aunque logró escapar, recibió varios disparos. Mientras tanto, el director Choi fingió rendirse, pero en el momento en que los guardias se acercaron, arrebató una pistola. Al final, el director Choi se sacrificó para proteger el secreto del tirano. Solo de esta manera no podrían leer el secreto de su mente. En ese momento, una sombra apareció repentinamente bajo el agua, descendiendo rápidamente con la corriente del río, y así terminado la primera temporada.